Buenos días. Esta es la clase número 1 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase veremos la introducción a la química, que conocemos como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Comencemos con la primera clase. Usted en cada clase tendrá un video y un material escrito, y lo que vamos a hacer acá es un desarrollo más dinámico del material escrito. Este es el temario que vamos a desarrollar, que veremos a continuación. Comencemos por la primera palabra definiendo qué es la química. La química se define como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Es una ciencia, por lo cual toda la información surge a partir de la aplicación de métodos científicos, y quienes generan la información que forma esta materia son científicos que, a través de la observación y la experimentación sobre la materia y sus transformaciones, crean lo que vamos a estudiar, que es la química. La química, según su objeto de estudio, se puede subclasificar. Así tenemos química general, química inorgánica, química orgánica, química biológica, que abarca aquellas sustancias relacionadas a los organismos vivos, la inmunoquímica, la histoquímica, la química analítica, y a su vez ellas se pueden disociar, dividir en cualitativa y cuantitativa, y lo mismo pasa con todo esto. Esta no es una clasificación completa, sino es un ejemplo para mostrar que la química, si bien es una ciencia, la debemos subdividir para poder estudiarla. ¿Quiénes estudian la química? Bueno, cualquier persona interesada, pero en general los bioquímicos, los licenciados en química, los ingenieros químicos, los técnicos químicos, y muchas personas más que, no teniendo en su título la palabra químico, pueden requerir de ella, como ser médicos, odontólogos, veterinarios. Muy bien, entonces la química se define como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Materia y sus transformaciones. Entonces empecemos a definir qué es materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e impresiona directa o indirectamente nuestros sentidos. Acá tenemos un dibujo de una cocina, una heladera, una flor, una sartén, un cajón de un mueble. Todo esto está constituido por materia porque ocupa un lugar en el espacio, tiene peso y de alguna manera impresiona nuestro sentido, por ejemplo en este caso el de la vista. Pero podría ser que algo no impresione nuestro sentido de la vista, pero sí nuestro sentido de la audición. Como por ejemplo de noche podemos presentir la presencia de materia, como podría ser un murciélago, a través del sonido que llegue a nuestros oídos. O podríamos presentir, por ejemplo, la presencia de arena sobre una mesa al pasar nuestra mano a través del tacto. Algunas cosas, como el aire, también están constituidas por materia, y aunque no la veamos ni siquiera la sintamos, ahí hay materia también. El agua dentro de una jarra y el oro que forma un anillo. Siguiendo con el ejemplo del anillo, que está constituido de oro, vemos que esto también es un anillo, esto es un lingote de oro y esto es una pepita de oro. Todo está compuesto por la misma sustancia, que ya veremos la definición, pero son notablemente diferentes en sus formatos, y a esto lo que llamamos cuerpo. Un cuerpo es una porción limitada de materia que se caracteriza por una forma y un tamaño en particular. Los cuerpos están formados por materia. La materia es el constituyente de los cuerpos. Y no hay cuerpos sin materia. Tres conclusiones importantes para tener presente. Vamos a ver las propiedades fundamentales de la materia. La materia tiene diferentes propiedades, pero estos se conocen como propiedades fundamentales, que son la inercia, la impenetrabilidad y la extensión, y toda materia lo tiene.
La inercia es una propiedad de la materia que se caracteriza por tender a permanecer en el estado en que se encuentra. Si un auto está detenido y uno lo quiere mover, ahí se va a dar cuenta de que el auto tiene tendencia a quedar quieto. Lo mismo pasa si usted va en el auto, en movimiento, y lo desea detener, verá que tiene una resistencia a detenerlo. Bueno, eso es la inercia, permanecer en el estado de reposo o movimiento si no hay una fuerza externa que lo perturbe. El otro es la impenetrabilidad. Es claro, en este dibujo que tenemos acá, que si quisiéramos poner un nuevo libro en esta biblioteca, tendríamos que sacar uno y hacer lugar para el libro. Y eso es la impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. Y la extensión es que toda la materia y todos los cuerpos tienen de por sí una determinada dimensión, como vemos en este dibujo, en el que vemos lápices con diferente tamaño. Ahora pasemos al término de sustancia. Es evidente que cuando observamos a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea es materia, pero vemos que todas tienen características distintas. Y esto es lo que se conoce como sustancia. Son las diferentes calidades de las que se presenta la materia. En este dibujo, en esta foto que vemos acá, vemos vigas, y es claro que esta viga que cruza en esta dirección es diferente a esta viga. Esta parece ser de un metal, como si fuera hierro, en cambio estas vigas son de madera. La sustancia es materia con propiedades diferentes al resto. La materia se presenta en forma de diferentes sustancias, pero sigue siendo materia. Puede haber cuerpos de una sola sustancia como cuerpos de más de una sustancia. Como vemos acá, tenemos dos anillos. Este es un anillo de oro, una sola sustancia lo compone. En cambio, este es un anillo que tiene probablemente oro, diamantes y esmeralda. Son al menos tres sustancias distintas. Las sustancias las podemos clasificar como simples y compuestas. Simples están compuestas por un mismo tipo de átomos. Ya iremos sobre la definición de átomo más adelante. En cambio, las sustancias compuestas están formadas por más de un tipo de átomos. Si yo tengo un cuerpo y le aplico un proceso de división, tendré un solo tipo de átomos que obtengo a partir de estos. En este caso serían átomos de oro. Si tengo este otro cuerpo, que es un anillo, que a simple vista se ven tres sustancias distintas, y le aplico un proceso de división, es decir, lo voy fraccionando, me encontraré con que hay más de un tipo de átomo o partículas que lo forman, como ser oro, carbono y silicio. Si veo esta placa, que a simple vista parece uniforme, que es un vidrio de color verde, le aplico una división, voy a encontrar más de un tipo de átomos, como potasio, silicio, fósforo, etc. Entonces, sustancias simples son aquellas que tienen un solo tipo de átomo y sustancias compuestas las que tienen más de un tipo de átomos. Veamos los conceptos de átomos y moléculas. El átomo es la menor porción de la materia que puede intervenir en una reacción química. Por ejemplo, el átomo de oxígeno. Una molécula es la menor porción de la materia que tiene las propiedades de la sustancia que compone. Veamos esto. Supongamos que tenemos un trozo de un material que podría ser un vidrio que está compuesto por silicato de calcio. Si nosotros este trozo de vidrio lo fuéramos rompiendo, iríamos obteniendo cada vez piezas más chicas hasta que llegamos a una pieza extremadamente pequeña que si ya la rompemos deja de ser igual a la sustancia, al cuerpo del cual, a la sustancia que compone el cuerpo del cual proviene. Esta menor porción que yo obtendría de ir fraccionando este cuerpo es lo que conocemos como molécula. Si yo juntara muchas de esas moléculas, volvería a obtener la sustancia y si le diera la forma, el cuerpo que tengo. En cambio, si yo a esta molécula, esta menor porción, la sigo fraccionando, voy a obtener silicio, oxígeno y calcio, que son estructuras que ya no tienen las mismas propiedades que la partícula o molécula de donde la he obtenido. En este caso lo he representado con esferas de diferente color. Si yo a estas esferas, que son los átomos, átomos de silicio, de oxígeno y de calcio, los junto, no voy a obtener el cuerpo. ¿Por qué? Porque los tres juntos
son silicio, oxígeno y calcio y no son silicato de calcio. ¿Qué tendría que hacer si yo a partir de estas partículas, conocidas como átomos, quisiera obtener un cuerpo formado por moléculas de silicato de calcio? Bueno, pues muy sencillo. A partir de estos átomos, yo tendría que primero juntarlos, producir una reacción química en la cual estos átomos se unen entre sí, y un tema que estudiaremos más adelante, y ahí sí obtendré partículas que son las moléculas de silicato de calcio con las cuales podré volver a obtener el cuerpo. Por lo tanto, las moléculas tienen las mismas propiedades que la sustancia del cuerpo del cual proviene, mientras que los átomos no, y son las menores partículas con las cuales puedo hacer una reacción química para obtener una molécula. Sigamos con propiedades de la materia y clasifiquémosla de otra manera. Ya vimos las propiedades fundamentales, ahora vamos a clasificar las propiedades en extensiva e intensiva. Las propiedades extensivas dependen de las dimensiones del cuerpo. En general dependen más del cuerpo y de la materia en general que de la sustancia que las constituye. En cambio, las intensivas no dependen de la extensión y en general dependen más de la sustancia que constituye el cuerpo que en el cuerpo en sí mismo. Acá, por ejemplo, tenemos 3 cubos de un metal y comparamos largo de la arista, es decir, esto en los 3 cubos, sería el largo de la arista, y el brillo. El largo de la arista es claro que es una propiedad extensiva y es distinta en los 3 cubos, independientemente de la sustancia que lo forme. Entonces, el largo de la arista es una propiedad extensiva, depende del cuerpo en sí. Contrariamente, el brillo es el mismo independientemente de qué tamaño tenga. Eso es una propiedad intensiva. Depende más de la sustancia que está constituyendo. Si este cubo no fuera de la misma sustancia, su brillo sería diferente. Siguiendo con propiedades extensivas e intensivas. Acá tenemos una gota de agua y una jarra de agua que están dibujadas a diferentes escalas, obviamente. Una gota de agua tiene aproximadamente una masa de 0,05 gramos y un volumen de 0,05 mililitros. La jarra de agua, esta jarra en particular, tiene una masa de 800 gramos y un volumen de 800 mililitros. Es claro que la masa es una propiedad extensiva, más grande el cuerpo, más grande la masa y el volumen también. Hay propiedades, un ejemplo importante y clásico es la densidad, que se calcula dividiendo la masa por el volumen. Justo las dos propiedades que he mencionado acá. Para el primer caso, si calculáramos la densidad, ¿qué me daría? 0,05 gramos sobre 0,05 mililitros, esto sería la densidad de la gota, me da 1 gramo por mililitro. Si calculo la densidad para el agua de la jarra, me queda 800 gramos, 800 mililitros, 1 gramo por mililitro. Vemos que las densidades valen lo mismo independientemente del tamaño del cuerpo. Por lo tanto, la densidad, si bien está calculado en función de propiedades extensivas, es una propiedad intensiva y habla de una propiedad del agua y no de una propiedad del cuerpo. En general, cuando una propiedad se define como el cociente de dos propiedades extensivas, el resultado es una propiedad intensiva. Entonces recordemos, las propiedades extensivas nos van a estar hablando más del cuerpo y las intensivas más de la sustancia. Entonces, propiedades extensivas, cuerpo y materia, propiedades intensivas, sustancia. Siguiendo con la materia, vamos a ver ahora los estados de agregación de la materia. ¿Qué son los estados de agregación? Lo que vemos en este dibujo. El agua, todos conocemos que puede estar en un estado líquido, en un estado de vapor y en un estado sólido. Todo es agua. Agua líquida, agua vapor, agua sólida. ¿Por qué una sustancia? Y esto que nosotros vemos con el agua se puede presentar con cualquier sustancia. El agua nos resulta común porque coexistimos diariamente con los 3 estados. ¿De qué depende que una sustancia esté en estado líquido, vapor o sólido? Básicamente de las fuerzas de atracción y de repulsión que existen entre las moléculas. Cuando las fuerzas de atracción son más grandes que la fuerza de repulsión, las moléculas tienden a juntarse entre sí y generan el estado sólido. Cuando las fuerzas de atracción son similares a las fuerzas de repulsión, las moléculas se alejan y pasamos al estado líquido. Y si las fuerzas de repulsión entre las moléculas son más grandes que las fuerzas de atracción, estamos en el estado gaseoso. Veamos acá algunos ejemplos.
Este cubo está representando estado sólido, este recipiente con un líquido, y acá tendríamos estado gaseoso. Veamos alguna característica. Supongamos que tenemos una superficie con un orificio. Si yo a este cuerpo lo apoyo sobre ese orificio y vengo dentro de un tiempo, voy a encontrar que el cuerpo sigue apoyado y no ha atravesado el orificio. Eso quiere decir que el estado sólido tiene poca capacidad de fluir. Es muy difícil hacer pasar algo sólido a través de un orificio pequeño. Veamos qué pasa con el líquido. Si yo al líquido que tengo en este recipiente, que adopta la forma del recipiente, lo pongo sobre esta misma superficie, ya va a perder la forma del recipiente, y esa es una de las propiedades del líquido. El líquido se adapta al recipiente que se encuentra. Y si vengo dentro de un tiempo, lo que voy a encontrar es que este líquido que yo había colocado desapareció porque escurrió y pasó al recipiente que coloqué abajo. Se dice que el líquido fluye, tiene capacidad de fluir. Entonces, las dos principales características del líquido es que fluye y que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Pero sigue manteniendo el volumen. Si yo tenía un determinado volumen de líquido, tengo el volumen acá y tengo también el volumen acá. ¿Qué pasa con el estado gaseoso? El estado gaseoso, si yo lo pongo contra una superficie que tiene un orificio y vengo dentro de un tiempo, lo que voy a encontrar es que va a ir pasando de un lado a otro de la misma manera que lo hacía el estado líquido. La única diferencia es que el estado gaseoso no tiene un volumen propio, no lo va a mantener, y si yo esto lo dejo va a seguir expandiéndose hasta alcanzar volúmenes enormes. Entonces hemos visto que hay tres estados: el gaseoso, el sólido y el líquido. Como vemos en este dibujo, en esta foto, acá tenemos el agua en los tres estados. Las nubes constituyen estado gaseoso, el glaciar, el hielo, estado sólido, y el agua del lago, estado líquido. Se pueden producir cambios de estado y cada uno de estos cambios de estado tienen un nombre en particular. Cuando del estado gaseoso paso al sólido, se conoce como sublimación, y si del sólido paso al gaseoso, se conoce como volatilización. Estos dos cambios no son comunes de observar en la vida cotidiana. Por ejemplo, el de sólido a gaseoso, a modo de ejemplo, tenemos una bolita de naftalina que con el tiempo va desapareciendo o se va achicando la bolita porque va pasando a estado gaseoso. El pasaje de gaseoso a sólido es más difícil de observar en la vida cotidiana. El pasaje de sólido a líquido se conoce como fusión y sería cuando este hielo se va derritiendo para pasar a estado líquido. Contrariamente, el pasaje del líquido a sólido es la solidificación. En el caso del agua en particular se suele conocer como congelación, pero el término en general es solidificación. El líquido puede pasar a estado gaseoso, directamente del líquido a las nubes. Eso se conoce como vaporización, y la vaporización tiene dos formas: la evaporación y la ebullición, que son dos formas del mismo proceso con algunas características distintas. En cambio, el pasaje de gaseoso a líquido se conoce como liquefacción, y es cuando pasamos, por ejemplo, de las nubes al estado líquido, como ocurriría, por ejemplo, durante una lluvia. Algunos conceptos adicionales. Reforcemos algunos conceptos de cuerpo, sustancia, elemento, símbolo y fórmula. Acá tenemos tres fotos: barras de aluminio, tubos de oxígeno y una tiza compuesta por sulfato de calcio. La barra, el tubo y la tiza son los cuerpos a los que nos estamos enfrentando. El aluminio es la sustancia que constituye las barras. El oxígeno es la sustancia que llena a los tubos. Y el sulfato de calcio es la sustancia que constituye a la tiza. Aluminio, oxígeno y sulfato de calcio son sustancias y todas ellas, por supuesto, son materia. El aluminio se puede representar a través de un símbolo. Estos símbolos se adjudican arbitrariamente y en general pueden tener una o dos letras, siendo la primera letra mayúscula. El oxígeno es una sustancia y se representa a través de una fórmula. Esto nos está indicando que dos átomos de oxígeno constituyen a la sustancia oxígeno. En cambio, un solo átomo de aluminio constituye al aluminio. El aluminio y el oxígeno son sustancias simples. ¿Por qué?
porque están constituidas solo por átomos de aluminio o solo por átomos de oxígeno. Esto es un elemento, mientras que esto es una sustancia compuesta por el elemento oxígeno. El sulfato de calcio, que es una sustancia, la representamos de esta manera y esto se conoce como una fórmula. La fórmula, ¿qué es? Es una representación simbólica de una sustancia compuesta. ¿Por qué una sustancia compuesta? Porque el sulfato de calcio no tiene un solo tipo de átomo, tiene calcio, azufre y oxígeno en proporciones determinadas y constantes que ya vamos a estudiar más adelante.